Para continuar, la charla de hoy la vamos a iniciar de trastornos gastrointestinales en el lactante por Laboratorios Abbott. El doctor Adrián Alonso Delgado Coronado, especialista en pediatría de la Universidad de Costa Rica, subespecialidad en gastroenterología, hepatología y nutrición pediátrica de la Universidad de Barcelona. Doc, como no lo tenemos físicamente, le vamos a enviar por medio de la visitadora el presente por parte de, de Asomebrunca. Y dudas y preguntas igual al concluir la charla. ¿Podemos Perfecto, iniciar, doctor? perfecto. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta jornada médica en la región Brunca. Pues la verdad es que estoy muy contento de participar, aunque sea en forma virtual. Yo estuve trabajando en Pérez Celedón, en el Hospital de Pérez Celedón, como pediatra hace varios años y pues me reconforta otra vez conectarme, aunque sea a distancia, con los compañeros de médicos de la región Brunca. El tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema que particularmente a mí me gusta mucho, que son los trastornos gastrointestinales funcionales, pero en este momento lo vamos a enfocar en los niños menores de un año. Entonces, un poco es dar herramientas prácticas sobre su diagnóstico y lo que más me importa a mí es el manejo de qué debemos de hacer y qué no deberíamos de hacer. Pasamos a la siguiente. Con respecto a mi declaración de conflictos de intereses, he recibido honorarios por parte de Abbott para realizar esta conferencia, pero el contenido de la misma no está influenciada por la industria farmacéutica. La siguiente. Esta es la agenda que tengo preparada para el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente acerca de qué son los trastornos gastrointestinales funcionales. Luego voy a intentar clasificarlos en dos grandes grupos. Vamos a presentar una serie de casos clínicos y concomitantemente iremos hablando sobre cólicos infantiles, disquesia del lactante y regurgitaciones infantiles, que son los trastornos funcionales en lactantes más frecuentes. Y de último, algunos mensajes para llevar. La siguiente. Pero entonces, un poco el reto que tengo para hoy, ¿verdad? Es introducir el tema sobre trastornos funcionales. Parece que es un tema que está en una cumbre, ¿verdad? Que está en una montaña que nos va a llegar, nos va a costar llegar hasta ahí, pero a lo largo de la charla, la idea es que logremos luego ese tema dominarlo mejor y que luego veamos que no era tan alto el pico como esperábamos. Siguiente. Con respecto a los trastornos funcionales, ¿verdad? Se les conoce también como los trastornos en la interacción cerebro-intestino. Son un motivo de consulta médica muy frecuente en medicina general, por supuesto que en pediatría, y en gastroenterología pediátrica, pues representa casi un 25 o un 40% de la consulta frecuente que recibimos nosotros. Tiene una amplia distribución a nivel mundial, pero ha habido dificultades para poder estimar sus cifras globales reales debido a que hay un poco de heterogeneidad a la hora de los criterios de inclusión para el diagnóstico de estos trastornos. Lo más importante de esto es recalcar que generan un disconfort importante en los cuidadores y en los pequeños y que por supuesto va a alterar la calidad de vida de los mismos. Siguiente. Nada más recordar que estos trastornos funcionales son una combinación variable de síntomas gastrointestinales que pueden ser crónicos o recurrentes. Muy importante es que no debería haber ninguna anomalía estructural o bioquímica en estos pacientes. Van a haber grupos de características que los vamos a tratar de clasificar ahora más adelante. Y también es importante recordar que no hay ningún marcador biológico objetivo que nos haga el diagnóstico de estos trastornos. Es decir, aquí se basa en historia clínica, en examen físico y en algunos trastornos en particular. Sí se recomienda hacer algunos estudios complementarios, pero a priori el diagnóstico sería con historia clínica y examen físico. Entonces, recordar que esos trastornos funcionales tienen que ver con una triada importantísima que es la parte biológica, psicológica y social, donde en la parte biológica interfiere o importa mucho la genética de este paciente y de su familia, el tipo de nutrición que está recibiendo en este momento, la interacción neuroinmune que existe. Desde el punto de vista psicológico, van a existir eventos estresores en este paciente en su vida temprana que podrían favorecer a esos trastornos y definitivamente donde nos desenvolvemos es súper importante, ¿verdad? La parte ambiental, la parte de estrés,
de agobio, la parte de la familia, también es importante tenerlo en cuenta. Siguiente. Entonces, en los trastornos en la interacción cerebro-intestino, o también se les conoce como TESI, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el componente del sistema nervioso central, también tiene que ver mucho con la parte de el funcionamiento del tubo digestivo y también de la microbiota intestinal. Siguiente. Entonces, aquí es importante recalcar que, bueno, que todo lo que afecta el cerebro, ya sea trastornos psicológicos, estrés, eventos traumáticos, ansiedad y demás, pues van a incidir demasiado en lo que percibe el cerebro, ¿verdad? Siguiente. También tiene que ver con qué pasa a nivel del tubo digestivo, ¿verdad? Si hay una inflamación de la mucosa del tubo digestivo, y también tiene que ver con la fisiología intestinal, ya sea una fisiología normal o alterada. Siguiente. Y esto nos va a dar unas señales nerviosas, ¿verdad? Que las va a interceptar el cerebro, ¿verdad? Y entonces sabemos que cuando hablamos de trastornos funcionales va a haber una alteración en el procesamiento de estas señales de dolor del tubo digestivo al sistema nervioso central, y se va a producir una interacción, ¿verdad? Una afectación de esta comunicación que es bimodal. Siguiente. Y alteraciones en la microbiota intestinal, ¿verdad? Es un tema que está en auge, ¿verdad? Sobre la microbiota intestinal, pues ya está demostrado científicamente cómo alteraciones en esta microbiota van a favorecer a que haya mayor inflamación de la misma, no haya una adecuada permeabilidad de la mucosa intestinal, tienen que ver con interacciones desde el punto de vista inmunológico, y esto al final va a producir, siguiente, los trastornos funcionales que lo que hacen es una alteración en la motilidad, en la inmunidad y la permeabilidad de la mucosa. Esto va a favorecer a una hiperalgesia visceral, es decir, este paciente que le va a doler más de la cuenta el abdomen, ¿verdad? Y también estos pacientes se sabe que tienen un umbral del dolor disminuido. Próxima. Entonces, ya sabiendo que son los trastornos funcionales, vamos a recordar nada más que estos trastornos funcionales se van a estar basados en los criterios de Roma 4. Los criterios de Roma 4 es un consenso de expertos a nivel mundial que se han reunido ya en 4 ocasiones. El último fue en el 2016, donde se valoró los trastornos funcionales tanto en adultos como en niños, pero este grupo de expertos a nivel de pediatría pues clasificaron estos trastornos y decidieron darle o agruparlos en dos grandes grupos etarios. Entonces, el primero sería el de lactantes y los neonatos, y el segundo grupo sería para niños preescolares, escolares y adolescentes, usualmente niños mayores de 5 años de edad. Siguiente. Entonces, esos trastornos funcionales se van a clasificar según los criterios de Roma, y como les dije anteriormente, va a haber dos grandes grupos de neonatos y lactantes que va a ser parte del objetivo del día de hoy, que es hablar de los más frecuentes en niños menores de 1 año de edad, que serían las regurgitaciones, los cólicos infantiles y la isquesia infantil, sabiendo que existen otros como el síndrome de rumiación, el síndrome de vómitos cíclicos, la diarrea funcional y la constipación funcional, y el otro gran grupo, que es el de niños y adolescentes, que es usualmente pacientes mayores de 5 años, se va a dividir a grandes rasgos en 3 grandes grupos, que sería el de náuseas y vómitos, el que tiene que ver con dolor abdominal y el que tiene que ver con trastornos en la defecación. Pero no es parte del objetivo de la charla del día de hoy, sino que vamos a enfocarnos en los neonatos y lactantes. ¿Continuamos? Entonces, esos trastornos funcionales en lactantes y en neonatos, pues ya se describieron en el 2016, como les dije anteriormente, en los criterios de Roma 4. Ya se están reuniendo otra vez a nivel internacional especialistas en gastroenterología pediátrica para hablar sobre los criterios de Roma 5, que van a salir probablemente el siguiente año. ¿Se escucha bien? Hola. Tiene que silenciar el micrófono las personas que están en Zoom, por favor. ¿Seguimos? Cierre el ¿Podemos micrófono, continuar con por la favor. presentación? Continúe el Zoom, doctor. Sí, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Okay, entonces, cuando hablamos de los trastornos en neonatos y lactantes, pues lo que dicen los expertos es que la mayoría de estos niños van a presentar un desarrollo normal, y otros van a hacer una respuesta a estímulos externos o internos,
definitivamente representan un motivo de consulta frecuente en medicina, ¿verdad? Por la preocupación de los cuidadores. Y importante es no solamente hacer el diagnóstico de estos trastornos funcionales, sino que dar un poco de sostén y soporte a los encargados de estos pequeños. No puedo ver la presentación. Hola. No puedo ver la Estamos, doctor. presentación. Aquí estamos, doctor. Deme un segundito. Siguiente, por favor. Ok, Esa, entonces doctor. los trastornos funcionales en neonatos y lactantes, como les dije anteriormente, hoy vamos a hablar de los que son más frecuentes en menores de 1 año de edad. En este caso serían las regurgitaciones infantiles, los cólicos infantiles y la disquesia de lactante. ¿Seguimos? Un poco para contextualizar, ¿verdad? El impacto que tiene a nivel económico en los costos de salud, ¿verdad? En los sistemas de salud, sobre todo lo que he publicado es a nivel de Europa y Estados Unidos, pues vemos como, por ejemplo, en Gran Bretaña, alrededor de 65 millones de libras esterlinas es el costo anual para el manejo de pacientes con llanto infantil en menores de 12 semanas de edad. Y vean cómo más de 70 millones de libras esterlinas es el costo anual de la gestión de los trastornos funcionales en lactantes. Siguiente. Este otro estudio que es de 2020 es un estudio que se realizó en 3 países europeos, Italia, Bélgica y Holanda, donde se valoró la prevalencia de trastornos en este grupo etario que es menores de 4 años de edad, donde vemos en marcado en rojo, ¿verdad? Como pareciera que el más frecuente en este estudio que se realizó son las regurgitaciones del infante, también está los cólicos infantiles y la disquesia infantil. Pero no, es importante ver en este cuadro, no sé si se logra apreciar, que muchos de estos pacientes van a presentar más de un trastorno funcional a la misma vez. O sea, no es infrecuente que llegue un paciente con 2 trastornos funcionales y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico adecuado y hacer un diagnóstico diferencial correcto. La siguiente. Este otro estudio del 2021 en Alemania se hizo se recolectó una muestra de más de 2.300 pacientes en un hospital terciario entre 1 y 12 meses de edad, donde se encontró que más de 35% de estos tenían más de un trastorno intestinal funcional. La más frecuente fue cólicos infantiles, a diferencia del estudio anterior que les mencioné, donde ellos presentaban que era regurgitaciones. Aquí está en segundo lugar y la disquesia está en tercer lugar, representando más o menos un 10% de los pacientes en este estudio. La próxima. Ahora sí, la parte que más me gusta, que es la parte de casos clínicos, donde creo que es una forma didáctica y una forma donde podemos aprender mejor, viendo qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, y un poco luego llegando a la referencia, a la parte de referencias bibliográficas y demás. Entonces, el primer caso se trata de pacientes de la vida real. Esta niña se llama Aitana, tiene 45 días de edad, 1 mes y medio, es vecina de Pérez Celedón de Rivas y consulta con ambos padres. Bueno, dentro de los antecedentes perinatales, que es importante siempre, historia clínica, la mamá es primigesta, fue una cesárea electiva con una gestación de 38 semanas, fue una cesárea porque así lo decidieron conjunto con los médicos tratantes, y cuando nació su antropometría era normal, un peso, una talla y una circunferencia cefálica normal, con un APR adecuado, se egresó al hogar al día siguiente. Desde el principio recibió alimentación mixta, fórmula infantil y leche materna, y le daba tomas de leche cada 2 o 3 horas, un poco a criterio de la mamá. La historia que consultan ahora es porque Aitana, desde hace 15 días, ¿verdad? Desde el mes de edad, está con irritabilidad, llora muchas veces, varias horas seguidas, 2, 3, 4 horas seguidas. Casualmente sucede por las noches madrugadas, ¿verdad? Y lo hace hasta 4 veces por semana. Entonces, claro, a los papás les da mucho estrés porque la niña pasa bien durante el día, pero de vez en cuando cae la noche, la niña comienza a llorar en forma desconsolada. Desde el punto de vista de patrón defecatorio, tiene de 4 a 2 deposiciones blandas por día, que son amarillentas. Y importante en la historia clínica, que los papás no refieren que tenga vómitos, no tiene fiebre, no tiene cianosis facial, no hay brote cutáneo ni ninguna otra manifestación. Siguiente.
Los papás con Aitana han consultado ya en 6 ocasiones con diferentes médicos, han ido ya a una atención primaria donde les han dado una serie de recomendaciones, han consultado en urgencias. Los médicos le dicen que todo está normal en Aitana, pero eso sí, la egresan con tratamiento con antiespasmódicos para usarlo de vez en cuando, también con inhibidor de bomba de protones y con lactasa. Los papás de Aitana están sumamente angustiados desde hace 5 días, no logran dormir nada y consultan con ustedes a emergencias o en el EVAIS. Ustedes revisan a Aitana, el examen físico es estrictamente normal, o sea, la paciente la revisaron de pies a cabeza o de cabeza a pie, le quitaron la ropita, hicieron valoración de fontanelas, de si está hidratada o no, de cómo está la parte cardiopulmonar, si hay soplos o no, el abdomen cómo está, la región perianal, la región inguinal, etcétera, y todo está normal. O sea, es un examen físico estrictamente normal. Como ya ha consultado en muchas ocasiones a Aitana, le han hecho algunos exámenes de laboratorio que los papás aportan estos exámenes. Entonces sería un hemograma, un general de orina y un frotis de heces que están completamente normales y una PCR de ayer que está negativa. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene Aitana? ¿Por qué ha consultado tantas veces? ¿Por qué le han dado tanta medicación? Entonces, ¿ustedes qué le harían? Le harían más estudios, la deciden ingresar en pediatría, le hacen más estudios de laboratorio y gabinete. ¿Qué más harían ustedes? Bueno, quiero intentar contestar esto en las siguientes diapositivas. ¿Pasamos? Entonces, lo que tiene Aitana son los famosos cólicos infantiles o cólicos de lactante. Siguiente. Entonces, para hacer el diagnóstico de estos es pura historia clínica, puro examen físico y nos basamos en los criterios de Roma 4, ¿verdad? Que dice que para hacer el diagnóstico debe cumplir los siguientes criterios, que sería que inicie o finalice en los primeros 5 meses de edad. Recuerden que Aitana tiene 45 días de edad, o sea, cumple el criterio. Tiene episodios recurrentes y prolongados de llanto, queja, irritabilidad, que es referida por los cuidadores y pareciera que no hay ninguna causa aparente y los papás no pueden hacer nada para que esta irritabilidad se calme y se calma solita después de varias horas. Y es importante que el examen físico no haya ninguna anormalidad y que no haya evidencia de problemas de nutrición, ¿verdad? Que esté fallada con el peso, que haya fiebre u otras enfermedades evidentes. Siguiente. Y con los criterios también diagnósticos, pero para investigación clínica, pues lo que recomiendan los expertos es un diario prospectivo de las últimas 24 horas donde los papás intenten cuantificar, ¿verdad? El llanto y la queja de estos peques y también cuánto tiempo lo hacen, cuántas veces en la semana lo hacen. Siguiente. Entonces, los cólicos infantiles son muy, muy frecuentes en pediatría. Tiene una gran prevalencia, pero está influenciada evidentemente por la percepción que tengan los cuidadores con los pequeños. Se sabe que tiene una etiología multifactorial, pero no se sabe a ciencia cierta qué es. Y lo que se caracteriza de estos cólicos infantiles son los periodos prolongados de llanto y malestar que son difíciles de calmar, que duran mucho rato. Pareciera que no hay ningún desencadenante, ¿verdad? Y genera demasiada ansiedad e impotencia en los cuidadores. Siguiente. Lo que dicen los expertos, ¿verdad? Es que en muchos casos de estos niños que lloran tanto, pareciera que es su máximo exponente de llanto en un niño sano. Y por más que lo veamos en gastro nosotros, no hay todavía a ciencia cierta, no se sabe muy bien por qué consultan con gastro, porque no se sabe si es llanto por dolor abdominal, pareciera que así es. Y anteriormente, con los criterios de Roma 3, utilizábamos la regla de Wessel, que era hablar de llantos durante al menos 3 horas, 3 veces por semana, durante 3 semanas. Esos criterios ya se quitaron, ¿verdad? Ya no se usan porque parecía que eran un poco arbitrarios y decidieron mejor ahora acoplarse a los criterios de Roma 4. Siguiente. Entonces, importante recordar estos tiempos, ¿verdad? De los pacientes. Entonces, el típico niño que a las 2 o 4 semanas de edad comienza con esa irritabilidad constante, hace un pico de intensidad máxima alrededor del mes y medio de edad, que es lo que tiene ahorita Aitana, y generalmente disminuyen a las 12 semanas, pero recordar que los cólicos infantiles son hasta los 5 meses de edad, o sea, todavía tienen un chance de que estos tengan, ¿verdad? Generalmente suceden en las tardes, noches,
Lo que les mencioné ahora, no hay ningún síntoma de alarma en la historia clínica y el examen físico es estrictamente normal. ¿Qué más podemos tener en este paciente aparte de la irritabilidad? Bueno, que pareciera que tiene dolor el paciente, tiene un poco de distensión abdominal, hay un poco de eritema en todo el cuerpo, flexiona un poco las piernas sobre el abdomen. Los papás hacen diferentes maniobras para que estos niños se calmen. Pareciera que en principio algo se calman, pero si dejamos hacer esa maniobra, reanudan otra vez el llanto. Típicamente los papás me cuentan, ¿verdad? Que al niño lo sacan y lo montan en el coche dentro de la casa y comienzan a dar vueltas como lo quitan los papás en la casa con el coche y el bebé se calma. O típicamente los papás están tan desesperados que se montan al carro porque van a urgencias a consultar porque el paciente está muy mal y cuando montan al niño en el carro y el carro comienza a andar, el niño se calma, se queda quedito y se duerme. Eso es lo típico de los cólicos infantiles. Siguiente. Entonces, ¿qué es parte de lo que les quería comentar a ustedes del tratamiento? Bueno, el tratamiento, lo más importante y que hay suficiente evidencia científica es educación a los cuidadores, es decir, a los papás y a la abuelita, a la tía que esté con ellos, es educarlos, es decirles, papá, mamá, abuelita, ese es un trastorno funcional, tiene que ver con una disregulación entre el tubo digestivo y el cerebro, parecía que tiene que ver algo con la microbiota intestinal, es un trastorno que se va a quitar alrededor de los 4 o 5 meses de edad y no está en peligro la vida de bebé. Eso es importante recalcarlo. Si ustedes no hacen eso, el papá va a ir a consultar una y otra vez y cada médico le va a dar un medicamento u otro, cambiarle de fórmula, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de este vínculo, ¿verdad? De empatía con los papás, un poco tranquilizarlos y que se sientan acompañados con el médico. El estrés en cuidadores, ya se sabe, ¿verdad? Que va a producir que este cuidador se ponga violento, incluso con la pareja, ¿verdad? O incluso se ha visto que también se ponen violentos con el mismo lactante y de ahí se ha mencionado mucho el síndrome del niño, de la sacudida, ¿verdad? El niño sacudido, ¿verdad? El shaking syndrome baby, por estrés de los papás. Ya se sabe que papás más relajados y recuperados de la fatiga van a poder manejar mejor esto. Y siempre es importante interrumpir ciclos viciosos. Esto quiere decir que a veces la mamá ocupa un descanso, acostarse a dormir, ducharse, leer un libro, etcétera, y a veces tiene que intervenir la abuelita o el papá y en muchas ocasiones hemos tenido que ingresar pacientes en un servicio de pediatría para que los papás también se calmen y demás, y ya después de 48 horas de haber dormido bien, pues las cosas van a ver diferentes. Yo un poco lo que les digo en son de broma a los papás es, papis, bienvenidos a la vida real, los bebés no son robots que se apagan y se encienden, esto va a pasar los próximos meses, pero le aseguro que entre los 5 y 6 meses de edad, bebé va a comenzar a dormir mucho mejor y ustedes van a ver la vida completamente diferente. Y en realidad esto pasa, el papá se queda más tranquilo, la mamá se queda más tranquila, está más consciente de lo que está pasando y usualmente los vuelvo a ver en un mes para ver cómo sigue el bebé y usualmente los papás vienen más calmados, más tranquilos. El bebé sigue llorando, pero los papás vienen más tranquilos y más calmados. Obviamente revisamos la antropometría, que esté creciendo como debe ser, que aumente de peso, que no tenga ningún signo de alarma. Siguiente. En los cólicos infantiles se ha visto, ¿verdad? Que polifarmacia, ¿verdad? Consultan y cada médico le da un remedio diferente, una medicación diferente y también consultan en farmacias. Lo que se sabe ya que los analgésicos, los prokinéticos y los remedios de venta libre tienen escasa o inexistente evidencia científica de su beneficio a la hora de usarlos. Y también se sabe que los inhibidores de bomba de protones tampoco van a reducir el llanto y la irritabilidad, que es muy frecuente que usen esta medicación en estos lactantes. Siguiente. La próxima, por favor. Ok. Con respecto a lo que sí hay evidencia científica, pero vean que la evidencia es moderada con recomendación débil, es el uso de probióticos. Entonces, posicionamiento de la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica del año 2023 habla de que hay en el mercado que se podría utilizar para el manejo de mejoría de los cólicos infantiles, pero no de quitarlos, ¿verdad? Entonces, en este caso serían dos en particular.
el Lactobacillus reuteris DSM 17938 y el Bifidobacterium lactis. También se utiliza, sobre todo hay mucha evidencia en niños alimentados con leche materna. Y lo que dicen los expertos en este posicionamiento es que con respecto a otras cepas de probióticos, los datos de positivos y negativos son limitados, por lo tanto no se puede emitir alguna conclusión confiable con respecto a su uso. Entonces lo que he recomendado ahorita en la actualidad son esos dos probióticos, el L. reuteri y el Hominis. ¿Qué otras opciones tenemos de tratamiento? Bueno, tenemos cuando el paciente llega por esa irritabilidad, se le distiende el abdomen, pero tenemos otras cosas más, como por ejemplo, pérdida de peso, vómitos, brote en el cuerpo o a nivel perianal, pues habríamos de pensar en una alergia a la proteína de leche de vaca como diagnóstico diferencial. Y ahí lo que se recomienda es que si tenemos criterios para creer que esa es una alergia a la proteína de leche de vaca, deberíamos de utilizar de 2 a 4 semanas la que la mamá haga una dieta restrictiva con PLV, ¿verdad? O usar una fórmula especial que no tenga proteína de leche de vaca y luego hacer el reto alimentario introduciendo la proteína de leche de vaca al bebé para ver si los síntomas mejoraron o los síntomas no aparecen, ¿verdad? Que eso es importante para hacer el diagnóstico. ¿Qué otras cosas podríamos utilizar? Bueno, se han hablado de fórmulas parcialmente hidrolizadas que tengan prebióticos en trastornos leves y también ocasionalmente se ha hablado de algunos extractos vegetales como la manzanilla, la melisa, el hinojo, pero tampoco hay suficiente evidencia científica para recomendarlo su uso ampliamente. Siguiente. Ese es otro caso, ¿verdad? Que es de Isabela, que es una pacientita de 4 meses de edad que vive en Heredia y hoy acude a la consulta del niño sano en el EVAIS, ¿verdad? La mamá no reporta ningún antecedente perinatal de importancia, ni tampoco ningún antecedente personal de la niña de importancia. Tiene vacunas al día, está tomando leche materna exclusivamente, ¿verdad? Y si hay un antecedente de estreñimiento crónico en la mamá y la hermanita que han tenido antes, ¿verdad? Y ustedes entrevistando a esta mamá de Isabela, pues la mamá les cuenta que de los 3 meses de edad, o sea, hace un mes, comenzó con malestar a la hora de defecar. Entonces la bebé se pone un poco irritable, le dura de 5 a 10 minutos, se pone un poquillo roja la cara, se pone un poquillo morada la cara, hace contracción de las extremidades inferiores sobre el abdomen. Cuando va a hacer caquitas, y luego tiene una deposición que es amarillenta, es blanda, sin sangre y luego y usualmente hace de 2 a 3 deposiciones por día. La vecina, que no es médico, le recomendó utilizar lactulosa porque le sirvió en el hijo de ella, entonces está usando un laxante a 10 cc 2 veces al día desde hace 2 semanas, pero la mamá refiere que Isabela sigue igual. Entonces la pregunta es, ¿Isabela tiene estreñimiento realmente o es otra cosa más? ¿Y qué tratamiento le daría yo a Isabela? ¿Se lo quitaría? ¿Le pondría otra cosa? ¿Le haría un colon por enema? ¿Le haría biopsias rectales? ¿Qué haríamos? Bueno, siguiente. Lo que tiene Isabela se llama disquesia de lactante. Siguiente. Y la disquesia de lactante tiene criterios, ¿verdad? Para hacer su diagnóstico. Siguiente. Que serían todo lactante menor de 9 meses de edad que presenta lo siguiente: episodios de esfuerzo y llanto de al menos 10 minutos antes de la defecación, tenga o no tenga deposiciones, ¿verdad? Y cuando las tiene, son deposiciones completamente blandas. Y no hay nada en la historia clínica diferente a eso. Entonces, es lo que tenía Isabela, ¿verdad? Que hacía pujo, lloraba, se ponía irritable, pero luego tenía deposiciones completamente normales. Siguiente. ¿De qué se trata la disquesia lactante? Bueno, se trata de una incoordinación entre el aumento de la presión intraabdominal y la relajación del suelo pélvico. El paciente va a presentar típicamente llanto, irritabilidad, se le va a poner la carita roja, morada, porque hace mucho esfuerzo al defecar, pero cuando tiene deposiciones, estas son completamente blandas, ¿verdad? A veces el bebé lo que hace es que nada más se pone irritable, se pone rojo, intenta pujar, no lo logra y eso también se llama disquesia lactante. Y lo importante aquí es que resuelven espontáneamente a las 3 o 4 semanas de haber aparecido esos episodios. Pero recuerden que el criterio diagnóstico es menores de 9 meses. Entonces es probable que a los 4, 6, 7 meses todavía siguen con ese problema,
pero nunca va a ser estreñido, ¿verdad? Y es el diagnóstico diferencial sobre estreñimiento crónico, que también es un trastorno funcional muy frecuente en este grupo etario. Siguiente. ¿Qué debemos de hacer? Educar a los cuidadores, informar de que se trata de un trastorno funcional, donde hay una alteración en la relajación del piso pélvico y los músculos a nivel de esfínteres anales. Este bebito no tiene ningún problema, no está estreñido, va a resolver espontáneamente en las próximas semanas. No hay que hacer estimulación rectal, ni usar laxantes, ni nada. ¿Ok? Siguiente. El último caso que les traía el día de hoy se trata de Liam, que es un bebito de 1 mes y 22 días, que es vecino de Alajuela, perdón, que tiene como antecedentes perinatales que la mamá tiene 26 años, es una gesta 2, tuvo un aborto anterior, este fue un parto vaginal con un recién nacido de término adecuado de 39 semanas más 2 días, tenía un peso y una talla normales al nacer, una cabecita también normal al nacer y un Apgar completamente normal, 8-9, y se egresó a la casa al día siguiente. No tiene ningún antecedente personal patológico de importancia. De momento no saben si hay alergias, creen que no. Y la vacunación está completa de cuando nació. Le tocaría ahora las vacunas de los 2 meses de edad, según el esquema de la caja. No lo han operado y nada más hay un antecedente de una abuelita con hipertensión arterial. Siguiente. Los papás dicen, ¿verdad? Que Liam regurgita desde las 4 semanas de edad, o sea, desde el mes de edad está regurgitando. Lo hace casi diariamente, regurgita de 3 a 4 veces por día, usualmente es un poco como leche cortada, dice que es muy poquita cantidad, pero que siempre se le escurre entre los cachetes, ¿verdad? Y que le mancha la ropa y que ocasionalmente pues es un poquillo, una regurgitación un poco más abundante, ¿verdad? Pero se le pasa todo el tiempo. Pero después de esta regurgitación, bebé pasa como si nada, no se pone morado, no se distiende, no tiene brotes, no tiene irritabilidad, nada más regurgita y sigue tomando leche como si nada. La mamá le estaba dando lactancia materna exclusiva desde el nacimiento, con tomas cada hora, ¿verdad? Y la mamá se hizo extracción de la leche y sabe que en cada seno produce más o menos 3 onzas con cada toma. Entonces este bebé está tomando más o menos 3 onzas cada hora, ¿verdad? Con respecto a las deposiciones, dice que hace de 3 a 4 por día, que son amarillentas y no tienen nada de sangre. Siguiente. A las 5 semanas de edad, consulta, ¿verdad? Al EVAIS y lo refieren a emergencias y este paciente, pues le dicen que tiene regurgitaciones, que tiene vómitos y le inician inhibidor de bomba de protones, 4 miligramos por día, que más o menos es 1 miligramo por kilo por día, y asocian también el uso de lactasa en cada toma porque les parece que tendría que haber un problema con la lactasa. Una semana después, vuelve a consultar otra vez con el médico le dice que él cree que tiene una alergia a la proteína de leche de vaca, una APLV, y decide iniciar una fórmula sin lactosa y también continuar con la leche materna. La mamá, después de varios días, decide nada más continuar con leche materna porque ella cree que es el mejor alimento para bebé, que no está equivocada, ¿verdad? Y ahora consultan, esta vez, porque la quinta vez que consultan, y porque la mamá dice que Liam sigue con regurgitaciones. Siguiente. Examinamos a Liam y resulta que es un niño completamente normal, tiene un examen físico estrictamente normal, tiene un peso de 5.040 gramos, es decir, ganó desde que nació más o menos 30 gramos por día, que es una ganancia de peso adecuado, es decir, el niño no está con compromiso nutricional y trae exámenes que le han hecho donde tiene un hemograma, un general de orina, un frotis de heces normal, tiene un control metabólico donde incluye electrolitos, glicemia que están normales y un guayaco negativo. Entonces, con este panorama de Liam, bueno, ¿qué pensarían ustedes como probabilidad diagnóstica y qué tratamiento le darían? Vean que tiene lactasa, tiene inhibidor de bomba de protones y iniciar una fórmula sin lactosa. ¿Dejarían eso? ¿Por qué sí y por qué no? Pues intentaré explicarles con las siguientes diapositivas qué hacer. Siguiente. Lo que tiene Liam son regurgitaciones infantiles o regurgitaciones de lactante, que es un trastorno muy frecuente, como vieron en la bibliografía que les mencioné ahora. Algunos lo posicionan como el primero o segundo trastorno funcional más frecuente en lactantes menores de 1 año de edad. Siguiente. Y antes
de continuar con el tema, deberíamos de definir bien qué es regurgitación, qué es vómitos, qué es un reflujo gastroesofágico y qué es una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Siguiente. Entonces, en esta bibliografía que me encontré de un experto en trastornos funcionales, que es el doctor Velasco, que es colombiano y que sacó este libro que me parece que está muy bien, en el 2022, bueno, habla de que regurgitaciones se refiere al paso de alimentos previamente deglutidos que pasan a la faringe, boca o fuera de esta, donde no hay esfuerzo ni contracción del diafragma, que pareciera que es lo que hace Liam cuando, en la casa, ¿verdad? El vómito, por el contrario, es un reflejo del sistema nervioso central, involucra musculatura autonómica y esquelética y usualmente es una expulsión violenta del contenido gástrico hacia afuera. Siguiente. ¿Qué es el reflujo gastroesofágico? Bueno, es un proceso fisiológico donde hay paso involuntario del contenido gástrico hacia el esófago, donde pueden haber o no regurgitaciones. Y la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ya eso sí, es cuando este reflujo que tiene este paciente ya no es fisiológico, sino que produce síntomas molestos o complicaciones en el bebé, que ahora vamos a ver cuáles son. Y esto ya está descrito desde el 2009 por la Sociedad Europea y Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica. Siguiente. Entonces, ¿por qué un lactante sano regurgita muy seguido? Bueno, porque hay una serie de componentes de anatomía y fisiología donde permiten que este lactante menor de 6 meses de edad regurgite con mucha facilidad. ¿Qué cosas son? Bueno, tiene un esófago más corto y donde hay una peristalsis no progresiva en las primeras semanas de edad. No tiene válvulas de Gugarov que sirven como especie de contenedor, ¿verdad? Para que no se devuelva la leche hacia el esófago. El esfínter esofágico inferior tiene escasa longitud, tiene baja presión, el tiempo de relajación postprandial es prolongado y el esfínter esofágico inferior tiene una situación supradiafragmática en los primeros 6 meses de edad. El ángulo de His es más obtuso y el ángulo de His es la unión gastroesofágica y sabemos que esos peques tienen un estómago más pequeño y con poca capacidad para almacenar tanto contenido de leche. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos según los criterios de Roma 4 para hacer el diagnóstico? Bueno, importante es esto, que cumpla lo siguiente. Tiene que ser un lactante entre 3 semanas de edad y 12 meses de edad, que cumpla los dos siguientes criterios, que serían 2 o más regurgitaciones al día durante al menos 3 semanas y que no haya, importante es esto, signos de alarma, que no haya matemesis, que no haya aspiración, que no haya falla para progresar, que el niño no tenga problemas de deglución, que no haga posturas anormales, que no se ponga morado. Todo esto es sugestivo de regurgitaciones infantiles. Siguiente. Dependiendo de la literatura que ustedes consulten, pues la prevalencia va a ser muy variable. Si se habla hasta de un 25% menores de 1 año de edad. Se sabe que lactantes entre 3 y 4 meses de edad hasta un 60% van a regurgitar y eso es normal y eso hay que explicar a los papás que es normal que el niño regurgite. Y se dice que hasta 25% de lactantes sanos podrían tener más de 4 episodios de regurgitaciones por día y también ser esto estrictamente normal. Y como les venía diciendo ahora, ¿verdad? Estos trastornos funcionales pueden venir solitos o pueden venir en combo, ¿verdad? Y entonces es frecuente que encontremos 2 o 3 trastornos funcionales al mismo tiempo y eso produce más estrés en los papás y ni qué decir en el personal médico. Siguiente. Entonces, ¿qué es importante con las regurgitaciones infantiles? Bueno, valorar el impacto negativo que tiene en la calidad de vida de los papás y de los peques, ¿verdad? Genera pues muchísimas consultas al médico de todos los días en gastro, ¿verdad? Que este papá y esta mamá que llegan llorando porque el niño regurgita todo el tiempo, 3 o 4 veces, y yo le pregunto, mamá, pero ¿y después de que regurgita qué pasa? Llora, se pone morado, se queda dormido. No, doctor, sigue succionando leche como si nada. Y uno lo ve y es este peque, ¿verdad? Que es súper gordito, súper cachetón, con rollitos por todos lados en las piernas, en la pancita, tiene celulitis, y es este niño gordo, es el llamado regurgitador feliz o el escupidor feliz, ¿verdad? Que está súper lindo, que parece de un anuncio un anuncio comercial, y este pacientito está como si nada más que regurgita de vez en cuando. Entonces, explicarle eso, que eso es frecuente, que es normal, que es fisiológico y que se va a quitar.
A veces causa, ¿verdad?, que los papás consulten y que le hagan cambio de una u otra fórmula, ¿verdad? A veces innecesariamente, y a veces me han llegado a la consulta pacientes que llegan cuando han consultado con 7 médicos y cada médico le ha indicado una fórmula diferente, y llegan con la bolsa llena de latas, ¿verdad? Y entonces yo le digo, mamá, ¿qué le quiere dar usted leche materna? Bueno, sigamos con leche materna, pero hagamos una serie de cosas. Importante es que también al consultar tanto y al darles fórmulas que suenan como maravillosas que van a quitar las restricciones, que no es así. Las mamás abandonan la lactancia materna por cansancio, ¿verdad? Y también a veces indicamos medidas farmacológicas que son innecesarias en estos pacientes. Siguiente. Entonces, las restricciones que pasa, bueno, son el inicio es después de las 3 semanas de edad, como lo dije anteriormente, el criterio diagnóstico hace un pico a los 4 meses de edad y la mayoría, por no decir casi todos, tienen una mejoría sustancial a los 6 meses de edad y eso pues está asociado, ¿verdad? Que este lactante ya se sienta espontáneamente, tiene una gestación espontánea y aparte de eso comienza la alimentación complementaria, entonces ya no regurgita tan seguido la leche, ¿verdad? Y importante es recordar a los papás que muchos al año de edad se han recuperado hasta el 90%, pero algunos podrían persistir con regestación y ese sí sería importante valorar si requiere alguna medida farmacológica para este paciente. Siguiente. Me quedan 5 minutos, voy a hacer un poco más rápido. Importante es el interrogatorio, consultar sobre el inicio de síntomas, alimentación, la cantidad de leche que toma, cuánto dura, si usa espesante o no. Importante es que el examen físico sea normal y que a priori, con esta historia clínica, ese examen físico, no deberíamos de hacer ningún otro examen complementario para hacer su diagnóstico. Siguiente. Importantes son las banderas rojas de alerta, ¿verdad? Entonces, todo bebé que tiene regurgitaciones que iniciaron en la primera semana de edad, ojo, eso puede ser que no sea reflujo y hay que buscar otra cosa más. O este paciente que estaba bien y a partir de los 6 meses de edad, donde en teoría deberían de mejorar las regurgitaciones, comienza con regurgitaciones, también tener cuidado. O aquel niño que después del año de edad persiste con regurgitaciones, también hay que tener cuidado. Siguiente. Entonces, ¿qué va a ser la bandera roja? Bueno, este paciente que tenga vómitos biliosos, que tenga hematemesis, hematoquesia, que tenga, cuando tenga estridor, tos, que hace apnea, este paciente que está con falla para progresar, que tiene hepatosplenomegalia, que está letárgico, con fiebre, que convulsiona, que tiene diarrea, cuidado, hay que pensar en otras cosas y hacer diagnóstico diferencial. Siguiente. Y de ahí importante es pensar en una estenosis pilórica, una malrotación intestinal, una alergia a la proteína de leche vaca, problemas de punto respiratorio o nerviosas, buscar meningitis, infección urinaria, recordar pequeños menores de 1 mes de edad, usualmente cuando vomitan sin fiebre puede ser también infección urinaria, recordar eso, pensar en tóxicos, en drogas, enfermedades metabólicas y demás. ¿Y qué paciente hay que tomar en cuenta? Bueno, ese paciente que tiene alta probabilidad de hacer una enfermedad por reflujo, no un reflujo fisiológico, sería este paciente que es prematuro, que tiene un retardo psicomotor, que tiene anomalías congénitas de la vía orofaringea, del sistema nervioso central, tubo digestivo o cardiopulmonares, pensar que puede ser un reflujo patológico. ¿Okay? Siguiente. ¿Qué hacer? Lo mismo que le dije ahora, educar a los papás y tranquilizar un poco, revisar en cada consulta cuánto toman de leche, cuánto dura, con qué frecuencia lo dan, si usa posturas o no, y lo que ya pues, se ha postulado, ¿verdad? Usar espesantes caseros o comerciales que tienen moderada evidencia científica, también usar algunas fórmulas antirreflujos que también tienen espesantes que pueden favorecer a que estas regurgitaciones infantiles mejoren, pero no se les va a quitar. También si uno piensa que sea una leche vaca, valorar el uso de una fórmula sin PLV y también estaba postulando recientemente el uso de alginatos, pero sobre todo en esto se está usando, por ejemplo, en Gran Bretaña, pero todavía no hay una regulación a nivel internacional sobre el uso de los alginatos. Siguiente. Lo que sí sabemos que no debemos de usar en una regurgitación infantil, en un reflujo fisiológico, son los inhibidores de bomba de protones o antagonistas de receptores H2. No hay beneficios en los estudios que se han hecho, tiene muchos efectos adversos y dentro de eso la disbiosis intestinal, que sabemos que la disbiosis es un problema que favorece el trastorno funcional, entonces deberíamos de evitarlos. ¿Ok? Siguiente.
Entonces, ¿qué la respuesta con los casos clínicos? Bueno, Aitana lo que tenía eran cólicos infantiles. Yo no le hubiese realizado más estudios, le doy información a la mamá que se vaya para la casita tranquilamente. Isabela no tenía estreñimiento, lo que tenía era una disquesia de lactante. Yo le quitaría la lactulosa y le explicaría a la mamá y decirle que eso resolvía espontáneamente. Y con respecto a Liam, pues lo que tenía son recuestiones infantiles. Yo le quito el tratamiento que tenía IVP. La fórmula que tenía tampoco se la daría, le daría leche materna, nada más que les pasearía las tomas cada 2 a 3 horas y poco dar información a la mamá. Siguiente. Para finalizar, pues algunos mensajes que me gustaría que se llevaran para la casa y más que llevarse para la casa, para la práctica clínica diaria, sería recordar que los trastornos funcionales en pediatría son muy frecuentes, generan gran ansiedad en los cuidadores, importantísimo una historia clínica detallada y un examen físico completo para hacer su diagnóstico. Siempre en estos pacientes buscar signos de alarma, fiebre, vómitos con sangre, falla para progresar, letargia, no son cosas buenas y eso nos haría pensar en otro diagnóstico diferencial. Importante es educar a los cuidadores definitivamente del nuevo tratamiento. Lleva tiempo, eso sí, conlleva tiempo, explicación, pero es lo que más efectivo para estos pacientes. Siguiente. Y así terminamos con esta maratónica de trastornos funcionales que, como les decía al principio, parecía que era una montaña enorme que iba a costar llegar, pero llegamos a la cima y ahora vemos los trastornos funcionales como algo más de todos los días y nos va a costar menos tratarlos en el día a día. Espero que les haya servido la información y estoy abierto a alguna pregunta. Doctor, muchísimas gracias. Esperamos que nos siga colaborando y continuar lo que es educación médica continua para la zona sur. Cualquier duda o pregunta nos lo pueden hacer llegar al chat y nosotros se la pasamos al doctor por cuestiones de tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Si quieren 5 minutitos para que se estiren, se despierten.